y comentamos esto de que Dios siempre va a tener sus instrumentos para revelar sus planes, ¿verdad? Y para que nosotros como pueblo de Dios estemos previamente advertidos y que ante la advertencia que nos da el Señor por medio de su palabra, nosotros reaccionemos y enmendemos a veces la plana. Pero leímos también el versículo número 12, que ahí fue donde nos quedamos, donde dice Amós 3:12, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Y decíamos que esta palabra tiene que ver por la sentencia del juicio que el Señor iba a hacer a Israel y la forma en que iban a ser llevados cautivos y que de ellos un remanente solamente iba a ser salvo. Y lo compara como cuando un león eh, agarra un cordero y lo devora y el pastor al verlo se lanza sobre el león y le logra arrancar las dos piernas y un pedazo de oreja. Y así dice que va a ser el remanente del pueblo de Dios. Bueno, fue en aquel tiempo para Israel, el remanente, pero esto va a tener repercusiones para el tiempo de la gran tribulación. Ya no solo del pueblo de Israel, sino que también de nosotros los gentiles. Entonces vamos a ver el versículo número 13, que dice, oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. ¿A quién Eh, le está hablando aquí el Señor? Porque le está diciendo a alguien que oiga y que testifique contra la casa de Jacob. Y vamos a ver a quién le estaba hablando. Acá Dios está llamando a las naciones paganas que son Filistea y Egipto. Y las estaba llamando para que presenciaran y testificaran del juicio de Dios. Y que también fueran testigos de que la profecía que estaba dando Amós se había cumplido. Recuerden que esta profecía es previo a que ocurran estos hechos. Entonces el Señor en este versículo 13 está llamando a estas naciones para que sean testigas de lo que Él va a hacer. Luego en el capítulo 3, versículo 14 dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, claramente está diciendo que iba a castigar las rebeliones de Israel. Y esto hemos visto, hemos platicado en otras ocasiones, que el hombre por naturaleza es rebelde, principalmente contra Dios. Y no solamente la gente inconversa, sino que su pueblo. Mucha gente se rebela en contra de Dios. Pero dice, ahí también castigaré también los altares de Betel. Papá, disculpa. Ian, ¿puedes poner tu micrófono en silencio, por favor? Disculpa. ¿Están todos los micrófonos en silencio? Sí. Ok. Te dice, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Si uno no ha leído la Biblia, es difícil entender lo que aquí está diciendo, porque tenemos que saber que en el templo de Dios estaba el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio, en cada lado, en cada punta, en cada esquina, habían un cuerno, de tal manera que habían 4 cuernos. Y dice que él va a cortar los cuernos del altar. Ahora, ¿por qué va a cortar los cuernos del altar? ¿O qué simbolismo o qué función tenían los cuernos en el altar? Veámoslo. Aquí la mención a los altares de Betel señalaba a la adoración, en el caso de Betel, a la adoración al becerro de oro. O sea que era un altar que había sido copiado del altar del templo de Salomón. Y ese también tenía 4 cuernos. Y van a ser, y dice, en las frases, los cuernos del altar serán cortados
Dios estaba diciendo que él quitaría esa burda idolatría de su tierra, porque estaba dentro de Israel, estaba en Samaria. Y ahí estaban los israelitas que adoraban a Dios, pero adoraban a Moloc y a Quemos, otro dios. Entonces estaban adorando a los dioses falsos, pero estaban adorando a Dios también. Y en ese altar ellos también tenían estos cuernos ahí. El castigo que Dios emitió sobre los altares de Israel mostró su rechazo hacia el sistema religioso tan contaminado que tenía el pueblo. Obviamente, había contaminación porque había idolatría, ¿verdad? Los cuernos del altar simbolizaban protección. Óiganlo bien. Los cuernos del altar simbolizaban protección. Y vamos a ver en Primera Reyes, del capítulo 1, del versículo 49 al 53, un caso para que entendamos esto. Dice, y los altares falsos pronto iban a desaparecer, porque aquí la sentencia de esta profecía es que el Señor iba a destruir esos altares. El santuario, o sea, la protección y el refugio del pueblo desaparecerían en breve cuando llegara el castigo. Hablando del templo de Salomón, no del templo de Betel, donde tenían el becerro de oro. Y entonces veamos un caso. Primera Reyes 1:50 dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Por eso decimos que esos cuernos representan protección, porque cualquiera que se fuera a asir de los cuernos, lo que estaba pidiendo era misericordia, que no se le matara. Entonces él se asió de los cuernos del altar. Y eso se lo hicieron saber, según 1 Reyes 1:51, se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. El 1:52 de 1 Reyes dice, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. El 1:53 de 1 Reyes dice, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa. ¿Qué había pasado? ¿Quién es Adonías? Adonías era un hijo del rey David, medio hermano del rey de Salomón. Cuando David estuvo ya viejo y ya no podía ejercer su posición de rey y estaba en su casa, en un momento dado, Adonías convenció a Joab, que era el general del ejército de Israel, que servía a David. Convenció a Joab y convenció al sacerdote Abiatar y consiguieron un grupo de gente y se fueron a un monte a celebrar donde Adonías estaba proclamando rey de Israel y se había llevado al general del ejército del pueblo de Israel. Cuando se oyó la algarabía y que él había llevado gente que había contratado a caballo y se fueron y era un grupo muy fuerte y estuvieron en este monte y habían llevado al sacerdote para que ungiera a Adonías como rey, que no era él el indicado para ungir al rey. El profeta Natán se enteró y fue a hablar con la mamá de Salomón, con Betsabé, y le contó que Adonías se había proclamado ya rey y que entrara a la alcoba del rey David y que le hiciera saber esa situación, porque obviamente Adonías iba a matar no solo a Salomón, sino que a Betsabé y a mucha gente más y a otros hermanos de ellos. Incluso Adonías invitó a todos sus medios hermanos, excepto a Salomón. A él no lo invitó. Tampoco invitó al profeta Natán.
ni invitó a Sadoc, que era otro de los sacerdotes del templo. Cuando Betsabé recibe la visita del profeta Natán y le dice a Natán que vaya a hablar con el rey, ella actúa inmediatamente y entra donde está el rey. El rey la recibe y le pregunta que qué le está sucediendo. Entonces ella le cuenta, ella le dice, le recuerda que él le había prometido que quien se iba a sentar en el trono a la muerte de él era Salomón y no Adonías. Y entonces, como Natán se había puesto de acuerdo con Betsabé, él se quedó afuera, pero luego él entra, después de que Betsabé habla ahí con el rey, y Natán le cuenta que Adonías se ha proclamado rey y que ahí estaba Joab y toda la gente que estaba. Y entonces Natán le dice al rey que él decida quién va a ser rey y que sea ungido para evitar la tragedia que a Natán veía venir. Y entonces Salomón, el rey David llamó a Salomón y le dijo a Natán y al sacerdote Sadoc que lo llevaran al lugar, al templo, para que fuera ungido por rey. Y entonces ellos actuaron inmediatamente y se llevaron a Salomón, y todo el pueblo, el resto del pueblo, que era la mayoría, se fueron con ellos al acto del ungimiento de Salomón. Cuando terminaron de ungir a Salomón, hicieron sonar las trompetas y eso se oyó hasta el punto donde se encontraba Adonías y su gente. Adonías preguntó que qué pasaba y entonces le hicieron el comentario que David, su padre, había decidido que Salomón fuera rey y que el profeta lo había ungido. En ese momento ellos entran en pánico porque saben lo que les espera. Y entonces Adonías corre hacia el lugar del templo y va y se toma de los cuernos del altar, que es lo que leímos aquí, de que dice 1 Reyes 1:50, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, porque eso representaba seguridad. Y cabalmente en 1:53 de 1 Reyes dice, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Pero ya Salomón se iba a enterar luego de todo lo que había acontecido, y más adelante, en otros capítulos más adelante de Reyes, se relata la muerte de Adonías, ¿verdad? Que Salomón lo mandó a matar, porque él había dicho en el 1:52, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Pero Salomón respetó lo que estaba establecido por Dios, que cualquiera que se asiera de los cuernos del altar, se le perdonaría la vida. Y entonces, cuando ya llevan a Adonías frente a Salomón, Salomón le dice que se vaya a su casa, esperando a que cometa otro error, para entonces sí poderlo matar. Pero aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, en el profeta Amós, capítulo 3, versículo 14, les dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. O sea, al cortar los cuernos del altar, quiere decir que ya no iba a haber protección. Y el Señor aquí lo está anunciando y finalmente eso se llevó a cabo. Te dice el versículo 15. Y heriré, aquí estando ya algunas sentencias del Señor con respecto a la casa de Israel. Recuerden que en el capítulo 1 y 2 vimos el juicio que Dios hizo sobre las naciones vecinas de Israel y ahora está dando la sentencia para Israel y va a dar para Judá. 3:15 dice, y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil. Ya se pueden ustedes imaginar a qué tipo de gente se está refiriendo el Señor. ¿Quiénes tenían casas de marfil? El marfil, ustedes saben que es un material que lo sacan de los colmillos del elefante y creo que del rinoceronte. Y construir una casa de marfil representaba matar, saber qué cantidad de elefantes. Sin embargo, habían casas de marfil y eran casas de invierno y de verano. ¿De quién eran esas casas? Vamos a ver.
Te dice, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. La profecía es contundente, es bien clara, es bien específica. El pueblo de Israel tuvo que experimentar la ira de Dios por no haber prestado atención a la profecía. Y es lo que yo he estado insistiendo. En estos libros tenemos muchos principios bíblicos que aplican no solamente para aquel tiempo, sino que aplican hoy para la iglesia. Si no, de nada, casi de nada serviría tener estas escrituras, solo sería como una historia, como un relato de algo que pasó, pero que ya no tiene ninguna incidencia. Pero aquí les estaba anunciando claramente el Señor a ellos que iba a suceder esto y no le prestaron atención. O sea, no ponerle atención a la palabra de Dios y cambiar nuestras malas actitudes, al final de cuentas vamos a tener que enfrentarnos con la ira de Dios. Entonces dice, aquí se anunció que las casas de marfil desaparecerían. Aquí están los dueños de las casas. Casas que los reyes Acab y Jezabel habían construido en la cima de la montaña de Samaria. O sea, Samaria era la capital de Israel, el reino del norte. Dice, su grandioso palacio, tenían un palacio, se encontraba en un hermoso paraje. El palacio cubría toda la cumbre de la montaña. Y adelantándonos un poco en Amós, dice Amós 6:4, duermen en camas de marfil. O sea, eran personas muy ostentosas. O sea, tenían lujos, pero de los más caros. Pero vamos a ver por qué el Señor está dando esta profecía a Israel y en este caso a estos reyes y a mucha gente que lo rodeaba. Dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Aparentemente, los reyes Acab y Jezabel, que ya vimos, ¿va? ¿Quién era Jezabel? ¿De dónde descendía? Y ¿cómo se llama? El pacto que habían hecho con los de Fenicia, era algo que aquí el Señor iba a juzgar también, que estaba juzgando. Dice que aparentemente los reyes Acab y Jezabel lograron que el mejor decorador de interiores del período trabajara para ellos. Era un palacio sumamente lujoso. Pero Dios dijo que Él destruiría ese lugar y este dejaría de existir. Y esa profecía al día de hoy está cumplida. Cualquiera que visite Israel y vaya a Samaria y vaya a la cumbre de Samaria, encontrará los restos, lo que quedó de ese palacio. Entonces, esta profecía tuvo su cumplimiento al tiempo que Dios había determinado. Sin embargo, ni Acab ni Jezabel hicieron eco de la palabra de Dios, pero se había dado profecía con respecto a ellos. Entonces vamos a ver una imagen. Aquí tenemos a Acab, ¿verdad?, en su carroza, en la batalla cuando bajaron contra Ramot de Galaad, y que Acab había convencido a rey Josafat para que lo acompañara a la guerra para derrotar a Ramot de Galaad. Y dice que un soldado de los de Ramot tiró una flecha al aire. Y aquí está la flecha, mire, le fue a caer exactamente en el coselete, le llaman esta protección que va acá. Pero junto en la unión entró la flecha y lo mató, como había sido dada la profecía, y su sangre cayó en la carroza esa donde va. Él pidió que lo sacaran de la batalla, lo sacaron y llegaron los perros y lamieron la sangre de Acab que estaba en esa carroza. Y la profecía decía que así iba a ocurrir su muerte. Pero no solamente se había profetizado la muerte de Acab, sino que también de Jezabel. Entonces, Jehú, el hijo de Josafat,
quien había sido ungido por los profetas en sustitución de Josafat, enfiló contra la casa de Acab, y cuando llegó a Samaria, dice que Jezabel salió al balcón de la ventana, iba bien arreglada, se había pintado bien los ojos de antimonio, dice la Biblia, y entonces Jehú preguntó que quién estaba con él. Y los que estaban con Jezabel, que eran unos eunucos, le dijeron a Jehú que ellos estaban con Jehú. Y entonces Jehú le dice, entonces lancen a Jezabel hacia el piso, en el palacio donde estaba. Cuando la tiraron, el cuerpo de ella explotó y la sangre salpicó, dice, el caballo y a las personas que iban con Jehú. Y de esa manera murió Jezabel. Y la profecía decía exactamente que así iba a morir. O sea, los juicios de Dios ya estaban llegando. Pero ellos ignoraron la palabra de Dios, ignoraron la profecía y tuvieron que sufrir las consecuencias. Bueno, hasta aquí estamos con el capítulo número 3. Vamos a entrar de una vez al capítulo número 4 y hasta el final dejamos tiempo para las preguntas. Nuevamente enviamos un saludo a toda la audiencia de Radio Revelación y Verdad que nos escuchan por la radio y a quienes nos están escuchando por internet también a través de esta radio. Entonces veamos el capítulo número 4. Comenzando con este capítulo 4, tenemos una serie de 3 capítulos que tratan específicamente sobre Israel, es decir, sobre las 10 tribus del reino del norte que se había llevado Jeroboam. En este capítulo 4 se nos recordará que en el pasado Dios castigó a Israel por su maldad. O sea, Israel, todos sabemos que era el pueblo escogido de Dios, pero ni aún el pueblo escogido de Dios escapó del juicio de Dios. ¿Por qué? Por su maldad. O sea, eso no, que fueran el pueblo de Dios, no los eximía del juicio de Dios. Después, en el capítulo 5, vamos a ver que en el futuro Israel será castigado nuevamente por su maldad. ¿Cuál es este futuro? Bueno, todos los años que han pasado y lo peor que viene para el periodo de la gran tribulación. Israel va a volver, ya ha sido castigado nuevamente y finalmente el castigo final va a llegar en el periodo de la gran tribulación. Finalmente, en el capítulo 6, veremos que el profeta Amós amonestó a su generación, a la generación de Amós, para que se apartara de la maldad. Eso igualmente no tuvo ningún resultado en la gente de Israel. Y vamos a ver qué ocurrió. Así que esta sección tiene una aplicación, oiga, tiene una aplicación práctica para nosotros. Aunque no nos guste, hermanos, aunque nos moleste, aunque sintamos que no estamos hablando cosas positivas, sino que negativas, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Dice, tiene una aplicación práctica para nosotros, así como la tuvo para el pueblo de Israel en el tiempo de Amós. Cuando Amós estaba intentando llamar al pueblo que se volviera a Dios, usó en su mensaje un sarcasmo. Sarcasmo es burla. Usó un sarcasmo que fue realmente mordaz. O sea, el profeta empezó a hablarles burlescamente para ver si así reaccionaban. Y yo siempre les pido que recuerden que en este momento Amós está dentro del templo de Betel, en Samaria, un templo pagano, y que ahí estaba el rey, ahí estaban el sacerdote, varios sacerdotes y mucho del pueblo de Israel, principalmente grandes personalidades. Y cuando él se para a predicar, no fue del agrado de estas gentes, porque no les estaba hablando cosas lo que ellos querían oír, pero van a oír. Entonces, el capítulo 3 de este libro nos describió el lujo fastuoso del palacio que los reyes Acab y Jezabel se habían construido arriba de la montaña de Samaria. Pero Dios dijo que él
iba a destruir ese lugar y este dejaría de existir. Y en realidad no hay hoy un lugar más desolado que la ruina de Samaria en la cumbre de ese monte. Ahí está la evidencia. Ahí quedaron los restos de ese palacio. Por cierto, Dios ha cumplido esa profecía. Aunque en el día de hoy no veamos profecías cumplidas en aquellas tierras, podemos ver que muchas profecías se han cumplido en el pasado. Sin embargo, reiteramos que con toda seguridad el escenario se está actualmente preparando. El escenario se está preparando actualmente para el cumplimiento futuro de profecías referentes a la tierra de Palestina. Y nuevamente, como la gente no cree en la Biblia, y menos en los profetas, estas profecías se van a cumplir. Pero ahí están escritas para que nosotros seamos testigos un día de que se cumplieron y que el Señor había advertido. Amós era pastor del sur del reino de Judá, llamado por Dios a profetizar al reino del norte de Israel. El enfoque de su problema era la riqueza opulenta y la religión vacía de Israel. Un pueblo que había tenido el tremendo privilegio de que Dios los visitara y que se les había manifestado en el monte Sinaí y que habían tenido grandes líderes como Moisés. Ahora tenían una religión vacía. De nada les sirvió todo lo que Dios había hecho en el pasado, porque ellos se volcaron a sus dioses, a sus creencias, a sus costumbres y se alejaron de Dios. Pero las consecuencias les llegaron. Era extraño que un pastor de ovejas del sur estuviera diciéndoles a los ricos del norte lo que estaba mal con toda su riqueza y su religión. Pero como siempre, Dios usa a la persona menos pensada para sus propósitos. Nosotros no sabemos a quiénes de ustedes o a mí el Señor nos va a usar para algo de sus propósitos. Pero Dios es soberano y Él puede dar las capacidades para que cada uno de nosotros actuemos en base a los planes de Él. Les está diciendo a los que están en Israel que todavía están fingiendo lealtad a Dios. O sea, se estaban comportando hipócritamente y que sus corazones estaban duros y lejos de Él. Pero ellos creían que estaban adorando a Dios y que Dios los estaba ayudando en ese momento porque tenían riquezas, tenían palacios, tenían una buena vida, pero Dios tenía detenidas a las naciones para que no los atacaran. Pero ya venía en camino una nación para destruirlos. Todos sus actos de su falsa alabanza, según vamos a ver en Amós 5:23, que dice, que, mire qué triste, que Dios le dijera al pueblo de Israel, a su pueblo, estas palabras: alejen de mí el ruido de sus cantos. O sea, para Dios no era ninguna adoración, no era ninguna alabanza. Para Dios era un ruido molesto a sus oídos. Dicen, alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. O sea, como estaban fingiendo lealtad a Dios, estaban metidos en idolatría, pero luego llegaban al templo para adorar a Dios, Dios no estaba oyendo eso. Y le está diciendo que esa adoración era fingida, que no era sincera y era una falsa alabanza. Sus seguimientos meticulosos y sus diezmos no hacían nada para cambiar la forma opresiva de cómo habían adquirido sus riquezas, de las cuales disfrutaban a diario. Entonces vamos a ver cómo adquirieron ellos esas riquezas con las cuales se construyeron casas de marfil y camas de marfil. En pocas palabras, los actos religiosos no significan nada para Dios. O sea, tener una simple religión no significa nada para Dios. Lamentablemente, hoy tenemos en muchas congregaciones mucha gente que lo único que tiene es religión. Pero aquí lo que está diciendo el Señor, que eso no le sirve a Él para nada. No significa nada para Él. Si están alejados de una vida virtuosa y recta. Entonces, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde honrar a Dios con lo mejor de nosotros.
con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio. Eso es lo que nos corresponde hacer, pero que sea genuino, que sea sincero, que no sea como hizo el pueblo de Israel en ese tiempo del profeta Amós, porque si no, ya sabemos lo que va a expresar Dios con respecto a nuestro servicio. Bueno, dice Amós 4:1, ya entrando al capítulo 4. Oíd esta palabra, y les había hablado yo de esta expresión. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Y aquí es donde yo digo que el profeta está usando un sarcasmo. Se está burlando de ellos, pero son palabras de Dios. O sea, él únicamente es un instrumento en las manos de Dios. Él está diciendo lo que está oyendo que Dios le está hablando. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Uno pensaría que cuando habla aquí de vacas de Basán, está hablando de estas vacas, que todos conocemos cómo son las vacas. Pero él está diciendo a las vacas de Basán que oigan la palabra que él tiene para ellos. Y que oigan esa palabra porque ellos están oprimiendo a los pobres y están quebrantando a los menesterosos. Y que le dicen a sus señores, traed y beberemos. Ok, expliquemos este versículo número 1. Ya vimos que no son esas vacas. Basán era un territorio situado al este del río Jordán, entre las montañas de Galaad en el sur y el monte Hermón en el norte. Basán fue colonizado por las 10 tribus, o sea, el reino del norte, que permanecieron en el lado equivocado del Jordán, porque no era esa la instrucción de Dios que estuvieran ahí. Y fue una parte del reino del norte de Israel. Era una zona muy fértil y conocida por su excelente raza de ganado. Las vacas de Basán eran fuertes y tenían un aspecto impecable debido a la exuberancia de los pastos de aquella tierra. Pero recordemos que el Señor usa muchas figuras para hacerle entender, en este caso a los israelitas, para que ellos comprendan por medio de ese lenguaje figurado, que podríamos decir son como parábolas o son como metáforas, para que ellos entendieran el mensaje detrás de esto, porque está hablando de las vacas de Basán. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes se estaba dirigiendo el profeta? ¿Quiénes eran las vacas de Basán? Como la palabra vacas es femenina, algunos expositores bíblicos creen que se estaba hablando a las mujeres que estaban viviendo rodeadas de lujo, bien alimentadas, bien vestidas y bien arregladas. Alguien podría decir, entonces, Dios, tenemos un Dios que no lo entendemos porque si nos arreglamos, si nos vestimos bien, le desagradamos. No está hablando de eso. Está hablando de estas situaciones, de estas mujeres de Samaria, del Reino del Norte, porque aunque se están vistiendo de esta manera, para que ellas pudieran disfrutar de esa riqueza, ellas están oprimiendo a los pobres. Les estaban robando. Y con lo que le robaban a los pobres y a los que estaban oprimidos, ellas se vestían lujosamente. Y eso fue del total desagrado de Dios. Y manda a este profeta para decirles, imagínese usted a la esposa del rey ahí en el templo de Betel, a las esposas de los sacerdotes, a las esposas de todos los generales del ejército de Israel, del reino del norte, cuando este profeta, que no era de una clase social alta, sino que era de la más baja, se dirige a ellas y les dice vacas de Basán. Se han de ver molestado, obviamente. En realidad, Amós dijo
que oprimían a los pobres y maltrataban a los necesitados. Esta historia se repite y el día de hoy tenemos en varias partes del mundo varias iglesias de corte cristiano que están haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo los sacerdotes en Betel. Pero ya el profeta Amós ya lo tenemos. Solo es que abramos nuestra Biblia para oír lo que Dios está diciendo a esas vacas de Basán y a esos señores a quienes ellas les están pidiendo que les lleven de beber. El uso de ropa cara y alhajas suele ser un dato indicador de que la población de un país pasa por un periodo de riqueza. Así que es posible que Amós se estuviera refiriendo a las mujeres de Basán. El profeta acusó a las mujeres de la clase social más adinerada y se refirió de manera burlona a sus maridos, utilizando una palabra que no era comúnmente usada para los esposos y que significa señores o amos. Hablamos la semana pasada que si hay algo también que les agrada a Dios es el matriarcado. Y Acab con Jezabel, en el matrimonio de ellos, lo que había era un matriarcado. Quien mandaba era Jezabel. Acab no mandaba nada, mandaba Jezabel. Y esa forma de ser se transmitió a las demás personas y entonces muchas personas estaban llevando a cabo matriarcados con sus maridos. Pero ¿por qué a los esposos se les llama aquí señores? Según el profeta Amós. Dice, de esta forma habló de ellos con desprecio. O sea, señores entre comillas, ¿verdad? Habló Amós a los maridos de estas vacas de Basán, les habló con desprecio, ya que debiendo ellos haber actuado como señores, en realidad obedecían a sus mujeres como siervos. Ese no es el orden que Dios dejó para un matrimonio. El orden que el Señor dejó para un matrimonio es el marido es cabeza de la mujer, aunque la mujer no quiera. Esa es la instrucción de Dios. Ese es el orden jerárquico que Dios dejó. Y claro, el marido tiene como cabeza a Cristo y Cristo tiene como cabeza al Padre. Pero es el marido el que tiene que tomar las decisiones en el hogar, normalmente, en un hogar que está de acuerdo a la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos matrimonios que son de tipo matriarcado. Así que aunque el profeta Amós implicó que las mujeres fueron acusadas de llevar a cabo la opresión de los pobres, las mujeres, ¿cómo lo hicieron? Lo hacían utilizando y dominando a sus maridos. Y los verbos quebrantar y oprimir describen amenazas y acoso físico para arrebatar dinero a los necesitados. Uno creería que Dios no tiene cuidado de una población y en especial del pueblo de Dios. Los líderes de las iglesias debemos de cuidarnos de no arrebatar el dinero de los necesitados, de no oprimir a los pobres, porque eso nos va a traer consecuencias gravísimas. Quizás ahorita, y al igual que Acab, muchos líderes están disfrutando de una gran opulencia, de mucha riqueza, viviendo prácticamente en palacios, llevando una vida que realmente si no estuvieran ahí no la podrían llevar, pero lo están haciendo a costas de la pobreza de la gente, porque los están oprimiendo, los están exprimiendo. Entonces nosotros a estas alturas de este libro podríamos decir que qué gran libro y qué profeta tan extraordinario tenemos, ¿verdad? Porque está hablando verdades trascendentales que aunque a mucha gente no le guste, esta es la palabra de Dios. Versículo 2, Amós 4:2. Dice, Jehová el Señor, mire, juró, dice, por su santidad. Dijo, he aquí,
vienen sobre vosotras. No dice vosotros, vosotras. ¿Quiénes son vosotras? Las vacas de Basán. Y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, con garfios, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Hermanos, hoy la historia nos dice que eso ya se cumplió. Porque llegó a Siria e hizo exactamente como el profeta lo dijo. Pero Dios había advertido que a la gente no le guste la palabra de Dios, esa es otra cosa. Pero que Dios va a cumplir su palabra, lo va a hacer. Llegará el momento, llegará el tiempo de Dios que Él va a aplicar justicia y juicio en las congregaciones donde se están cometiendo estos grandes problemas. Dios usó la figura de tener un garfio colocado en la mandíbula del reino del norte para arrastrarlos al cautiverio. A veces hemos hablado de personas que están enganchadas, entre comillas, o adictas a las drogas. Una persona puede quedar atrapada por cualquier pecado que la acose, cualquier pecado, puede quedar enganchada. Dios dijo que aquel pueblo estaba enganchado para el juicio. No se iban a escapar. Aquí, aunque Amós si hubiera ido al templo a orar, si hubiera vestido de cilicio, hubiera ayunado y hubiera convencido a muchos sacerdotes y a un montón de gente para ir a pedirle a Dios que no fuera a hacer eso con Israel, no se iba a poder revertir eso, porque no iba el Señor a revocar sus juicios, porque los que tenían que actuar era el pueblo. No eran los profetas, ni los sacerdotes, ni los que estaban viviendo conforme a la palabra de Dios. Los que estaban cometiendo estos errores, eran los que tenían que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Hoy tenemos la costumbre de que vamos con el pastor y hermano, quiero que ore por mí, por esto y por el otro. Pero no es el pastor el que tiene que irle a pedir perdón a Dios por el pecado del otro. El que cometió el pecado tiene que presentarse delante de Dios y pedirle perdón a Dios y arrepentirse. Si ya se arrepintió, ok, qué bueno. ¿Se recuerdan ustedes que en el libro de los Hechos, cuando Pedro, Jacobo y Juan descendieron a Samaria, cabalmente, y que Felipe estaba predicando ahí, y se había convertido casi toda Samaria? Dice que Simón el mago, viendo lo que ocurría cuando llegaron los apóstoles, dice que fue y recibió al Señor también, y se bautizó. Se bautizó. Y luego fue con Pedro y le dijo que cuánto querían de dinero para que ellos le dieran del poder que tenía Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Dice, arrepiéntete de tu maldad, porque veo que estás en prisión, en hiel y en prisión de amargura. Arrepiéntete, le dice, quizás Dios tenga misericordia de ti. Pedro no se arrodilló ahí, ni Juan ni Felipe, a pedirle a Dios para que perdonara a Simón el mago. Lo que ellos le dijeron es, arrepiéntete, el pecado lo estás cometiendo tú. Porque yo tengo que pedir a Dios por algo que tú te tienes que arrepentir. Eso no funciona así. Pero mucha gente cree que así funciona. Y no es así. Bueno, dice, serían arrastrados fuera de su tierra y conducidos cautivos por un garfio fijado a la nariz. No habiendo nada ni nadie más grande que Dios, le vemos en repetidas ocasiones jurar por sí mismo. Porque no hay nadie más grande que él. Es el jura por sí mismo. Y un ejemplo lo tenemos en Hebreos 6:13. El hecho de que en este caso jure por su santidad, es decir, por sí mismo, pero resaltando el aspecto de la pureza, rectitud y justicia que le caracterizan. La mención a los ganchos de carne y a los anzuelos de pescador nos transmite la idea de la violencia con que actuarían no Dios, sino que los asirios. Dios solo dio la sentencia y los asirios iban a ser los verdugos, quienes iban a cumplir con esta palabra, sin que se les dijera nada a los asirios, sino que simplemente ellos llegaron
y actuaron exactamente como Dios les había advertido al pueblo de Israel. Actuarían los asirios sin contemplaciones de ningún tipo. Bueno, dice el versículo número 3. Perdón. Dice el versículo 3. Y saldréis. Les está hablando. Les dijo a vosotras. Ya sabemos a quién le está hablando, ¿va? Entonces ella les sigue diciendo. Y saldréis por las brechas. No por las puertas. Por las brechas, una tras otra. Y seréis echadas. No echados. Está hablando a las vacas. Y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Una sentencia, pero muy fuerte. Palabras muy duras. Y eran el pueblo de Israel. No le está hablando a gentiles, le está hablando a israelitas, a mujeres israelitas. El verso 3 contiene otra imagen muy gráfica, cuando dice, saldréis por las brechas unas tras otras, haciendo referencia a la imagen con que empezó el discurso. Oíd, vacas de Basán. Ahora Amós ve a estas mujeres como si fueran vacas, que son sacadas del cercado, siendo aguijoneadas y saliendo atadas una a una por las brechas abiertas en los muros de Samaria. Dios ve todas las cosas. Ve a aquel que actúa ejecutando el mal o la injusticia, pero también ve las manos ocultas. Como aquel refrán que nosotros sabemos, ¿verdad? Que uno tira la piedra pero esconde la mano. ¿Eh? Pues Dios ve esas manos ocultas que tiran piedras. Ve el poder en la sombra. También ve al instigador, al que está instigando al pueblo de Dios. Sea quien sea este, hombre o mujer, no importa. La posición que tenga eclesiástica no importa. La posición social no importa. La posición económica no importa delante de Dios. Si se está cometiendo estas faltas, Dios va a actuar en contra de esas personas. El que piensa que jamás será descubierto, porque a veces hacemos cosas a escondidas, ¿verdad? Que no se entere el pastor, que no se entere el anciano. Le tienen más miedo al pastor y al anciano que a Dios. Eso es ridículo. Mejor no le tuvieran miedo ni temor al pastor, ni al anciano, ni al diácono, pero que se le tenga temor a Dios. El anciano, el pastor no puede salvar a las personas. El único que salva es Dios. El que piensa que jamás será descubierto debe saber que su actuar es especialmente abominable para el Señor. Ahora entiendo yo por qué mucha gente no le gusta estudiar los libros proféticos. Porque no son libros que nos endulcen el oído. ¿Ah? No son libros que nos hablen cosas bonitas, sino que nos ponen el dedo en la llaga. Y no nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga. Mantenemos una imagen, una apariencia de mucha santidad. Pero tenemos escondido detrás de nosotros muchas cosas de las cuales Dios está enterado y que en su momento las va a sacar a luz y las va a juzgar. Y va a ser terrible para aquella persona el juicio de Dios. En efecto, Dios estaba diciendo, si pensáis que porque sois ricos o porque tenéis a un gobernante viviendo en el palacio, seréis perdonados, estáis equivocados. Y en el registro histórico, podemos leer que cuando Asiria finalmente llegó y los condujo al cautiverio, el rey también fue capturado. No se escapó el rey. Esto también fue cierto en el reino del sur, o sea, en Judea, cuando fueron llevados al cautiverio por los babilonios. Estos versos nos hacen recordar el enorme poder que tienen muchas mujeres para influir, para bien o para mal, en la vida de los hombres. Y hay historias bíblicas. Así como hay historias muy bonitas, hay historias trágicas de la influencia de la mujer en el hombre. Vamos a ver aquí un par de casos.
Por tanto, la gran responsabilidad que adquieren delante de Dios. ¿Quiénes? Las mujeres. Está hablando de las mujeres, porque están influyendo en el marido. Si es para bien, qué bueno, pero si es para mal, lo que les espera, yo no quisiera estar en los zapatos de ellas. Cada una debe examinarse a sí misma y dar respuesta delante del Señor. Veamos un ejemplo negativo. Un ejemplo negativo de esta influencia es la conocida historia de Jezabel, esposa del rey Acab de Israel. Una mujer que terminó de llenar el país de idolatría, lo sembró de muerte y atrajo para sí y para los suyos el justo juicio de Dios. Está en Primera Reyes 21, de los versículos 25 al 26. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué, qué hombrecito este va? La mujer, esta Jezabel, lo mangoneó, lo hizo actuar no para bien, para mal. Pero esta mujer atrajo para ella. Y vimos ahí la imagen de cómo murió Jezabel. Bueno, Jezabel, su mujer, lo incitaba. Veamos otros dos casos positivos, para que no me digan que yo solo hablo lo negativo. Veamos dos casos verdaderamente positivos de mujeres que desde su posición influyeron para el bien y fueron el origen de gran bendición para los suyos. Este es un contraste entre Jezabel y estos dos casos que vamos a ver. Contrastan exactamente. Son dos ejemplos a imitar. ¿Por quién? Por las mujeres. El primer caso es el de Abigail, esposa de Nabal, cuya historia aparece en 1 Samuel capítulo 25. Nabal, su esposo, resultó ser un hombre no solo insensible a lo espiritual, sino desagradecido y de mal corazón. Este comportamiento ruin puso en peligro no solo su propia vida, sino la de su familia, la de todos sus siervos y toda la hacienda. Pero el contraste viene de parte de su esposa, una mujer sabia y muy diligente, la cual enseguida se movilizó para frenar el mal que su esposo había provocado, y Dios la bendijo entregándole su propia vida y la de los suyos. Y no solo eso, fue esposa del rey David, o sea, fue una reina. Veamos el otro caso. El segundo caso es la historia de la mujer tsunamita. Ese está en 2 Reyes 4, versículos 8 al 11. Imagino al esposo de esta mujer como un hombre de carácter noble, un buen esposo, al contrario de Nabal, pero de poca sensibilidad espiritual. Ahí sí se parecía a Nabal. Quizás porque estaba demasiado metido en los negocios familiares. Pero la mujer tsunamita influyó sobre su esposo para preparar en su hogar un lugar donde el profeta de Dios, Eliseo, pudiese descansar. Y ella no lo hizo porque buscara algún favor, no lo hizo interesadamente. No pidió nada a cambio, pero Dios los bendijo dándoles el hijo que tanto deseaban, porque ella era estéril, no había tenido hijo. Y esta actitud de ella, sin que ella lo pidiera, Dios la premió por el hecho de haber influido en su esposo para que le construyeran un cuarto al profeta Eliseo. Terminamos con una última reflexión. ¿Sujetaremos esta capacidad a la voluntad de Dios o la usaremos para la satisfacción de nuestros intereses? La capacidad de influir, hablando a las mujeres. ¿Solo a las mujeres o también a los hombres en la iglesia local? Porque el hombre también tiene un poder de influencia, que puede ser para bien o para mal. Y de igual manera, así como se está hablando aquí de las vacas de Bazán, se va a hablar de los hombres cuando influyen para mal, el caso de de Acab. Bueno, pasemos a Amós 4:4.
sigue hablando Dios. Y le dice, id a Betel y prevaricad. No le está hablando Dios al profeta. Le está hablando al pueblo de Israel, al reino del norte. Y les está diciendo que vayan a Betel. Pero si Betel es un templo pagano, un templo con ídolos, donde hay gente idólatra, ¿por qué el Señor está mandando a la gente a Betel? ¿Por qué no las manda al templo de Salomón? Pero veamos, id a Betel y prevaricad. Vamos a ver qué quiere decir prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión. Dios le está diciendo a la gente que aumente la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Aquí estamos viendo la costumbre en este templo de que era lo que ellos practicaban. Y Dios está hablando por el profeta en una forma sarcástica, burlona. Entonces veamos qué significa este versículo número 4. Cuando les dice que vayan y prevariquen, prevaricar dice es faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Y entonces el Señor les está diciendo que vayan y prevaricar, dice. Entonces, que Dios está de ese lado, Dios es malo, Dios está actuando mal. No, Él les está hablando de esa manera como decíamos. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que el profeta de Dios anime a la prevaricación, a hacer injusticia, a sabiendas, en este caso, de quebrantar un pacto? El pacto que Dios había hecho con Israel. Porque aquí se iba a quebrantar un pacto, y era el pacto hecho con Israel. Y también a la rebelión. La dificultad desaparece cuando entendemos que en esta denuncia Amós utiliza la ironía, figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario a lo que se expresa, e incluso el sarcasmo, es decir, un cierto tono de burla. En realidad no los está animando, sino está denunciando su mal comportamiento. Les está diciendo que cada ocasión en la cual ellos acuden en peregrinación a sus santuarios y a pesar de cumplir escrupulosamente, estaban cumpliendo escrupulosamente con los ritos establecidos. Llevaban cada 3 días, llevaban sus diezmos, iban a cantar, llevaban sus instrumentos. En realidad lo que hacen es ofender a Dios y perseverar en la desobediencia. Quebrantar el pacto con Dios es prevaricar y es aumentar la rebelión. Los lugares de peregrinación que se mencionan, Gilgal y Betel, ambos sitios tenían un especial significado en la historia del pueblo hebreo. Son las 8:05. Nos vamos a quedar aquí, estamos en el versículo 4, pero ese versículo 4 todavía estamos como a la mitad de explicarlo. Nos vamos a detener acá para no abusar de su tiempo y vamos entonces a dejar tiempo para preguntas y para dudas, para comentarios o aportes que ustedes tengan.